palabra y vamos a dar lectura del verso número 10 al verso 14. Josué capítulo número 1, verso número 10 al verso 14. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Nuevamente, oh Dios, Padre, tú eres el invitado especial en este culto. Háblanos a través de las Sagradas Escrituras, de acuerdo a las necesidades espirituales de cada uno de tus hijos. Dios amado, permite que esta palabra pueda romper todo yugo, pueda libertar, oh Dios, al cautivo, mi Dios, así también al enfermo traer libertad, Padre, sanidad, liberación, Señor amado, a todo aquel que se siente, Padre, esclavo. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Jesús, y te doy gracias, mi Señor. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Josué capítulo 1, verso 10 al 14. Mis amados hermanos, haciendo un breve repaso tan solamente de la enseñanza anterior, recuerde que Josué se levantó como un sucesor, ¿sí?, de Moisés. Moisés ya había muerto a la edad de 120 años. Dios, por su parte, tomó para sí a alguien conforme también a su corazón. Esto es a Josué, hijo de Nun, también conocido como Oseas, ya que ese era el primer nombre o el nombre inicial con que se lo reconocía. Ahora Dios, luego de haberle dado el mensaje de que se esfuerce, de que sea valiente, de que no tema, de que no desmaye, sí, porque Él iría con él, así como Dios había estado con Moisés, también habría de estar con Josué. Todo esto fue simplemente una palabra para que Él pueda reavivar lo que ya Dios había hecho en la vida de un gran patriarca, como lo hizo pues con el mismo Moisés. Ahora bien, si nos introducimos dentro ya del estudio, en el versículo número 10 del capítulo 1 nos dice: y Josué mandó a los oficiales del pueblo. Entendamos que los oficiales son los principales de las tribus de la nación de Israel. Estos hombres eran los principales de cada tribu y como tal, a su cargo tenían responsabilidades también delante de las tribus de Israel. Esta jerarquía que ellos estaban realizando, que estaban ocupando dentro de su nación, también gozaba así del respaldo en su debido momento de Moisés. Recordando que a Moisés se le había dicho, para que pueda legislar o pueda sojuzgar al pueblo, levante entre el pueblo hombres también idóneos para poder llevar la carga juntamente con Moisés. Eso lo estudiaremos en su debido momento en los libros anteriores a este libro de Josué. Esos hombres que Dios también había levantado
eran los que se reconocían como oficiales o como principales dentro de la nación judía. Dice la escritura en el verso número 11, veamos ahora sí, la instrucción que se le da. Josué les dice: pasad por medio o por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en, dice ahí, posesión. Amén. Ahora, vamos a entrar en detalle. Tendríamos entendido que el pueblo venía pasando una situación muy calamitosa ante la pérdida de un gran hombre llamado Moisés. La Escritura menciona en Deuteronomio en el capítulo 34 que el pueblo sufrió la pérdida y tuvo un luto de aproximadamente 30 días. Fueron los días que el pueblo de alguna manera lloró y se lamentó por la pérdida de este gran ser querido y líder llamado Moisés. Mas sin embargo había que seguir adelante para cumplir los propósitos divinos. Es importante considerar esto porque mucha gente, cuando sufre de alguna manera algo muy drástico o muy abrupto en su vida, suele detener el propósito de Dios en su vida, y eso no puede pasar. Entendamos, mis queridos hermanos, que no importa la intensidad de la crisis o en sí mismo, de la situación que nos pudiera estar aquejando, la obra del Señor debe seguir avanzando. Puede morir Moisés, puede morir un pastor, puede usted quedar viudo o viuda, o puede perder a un ser amado, un hijo, pero no por ello puede detenerse el propósito y el plan de Dios en su vida. Usted tiene que seguir avanzando, tiene que seguir estando dispuesto para trabajar en la obra de Dios. Y eso es lo que justamente Josué trata de impulsar en medio del pueblo. Está bien, un gran hombre se perdió, pero en sí mismo el propósito de Dios tenía que seguir por delante. Ahora, en el verso 11 dice el Señor: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. ¿Qué es lo que aplica en este caso Josué en medio de la nación? Que se les dé de comer. Si de alguna manera, si queremos ver algún texto relacionado, en el libro de Hechos capítulo número 9, acompáñenme por favor rápidamente, en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 9. El alimento no es otra cosa más que un sinónimo de fuerza. Hechos capítulo número 9. ¿Lo encontró? Nos dice el Señor en el versículo número 19: y habiendo tomado, dice ahí, alimento, hablando en sí mismo de la persona de Pablo o de Saulo, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y eso es lo que quería en ese sentido Josué para él, para el pueblo, que el pueblo recobrara fuerzas, que se animara. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando ya su estómago de manera biológica le pide comida y usted por X razones no puede llevarse un bocado así a la boca, usted se siente hasta cierto punto morir. Pero una vez que usted se sacia, queda totalmente rejuvenecido o con nuevas fuerzas. Y eso es lo que básicamente está tratando de empujar Josué a las 2 millones de personas. Recobren sus fuerzas, tomen alimento. Dice el verso 19: recobró fuerzas y estuvo Saulo ahí por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Retornemos por favor nuevamente a Josué capítulo 1 verso número 11. Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Ahora entendamos, Josué quería no solamente un pueblo fuerte y animado para realizar, en este caso, el cruce del río Jordán, sino que también quería el pueblo listo, ya que Dios todavía no le había revelado
pasado, qué habría de suceder luego del paso del Jordán, porque recuerde que la tierra de Canaán, la que Dios le había prometido dárselas por heredad, estaba totalmente habitada. Y si algún enemigo de pronto les salía al encuentro, ellos tenían que estar listos para ir a la guerra. Y cuando es tiempo de guerra, no es tiempo para buscar alimento. Cuando es tiempo de guerra, no es tiempo para distraerse, en este caso, bajo ningún sentido, en cosas secundarias. Cuando Dios pone algo por delante, la prioridad espiritual está por encima de las prioridades terrenales. Amén. Dice la Escritura en el verso número 11, luego de que les recomienda a los oficiales que den de comer al pueblo, verso número 11 nos dice: porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da, dice ahí, en posesión. Recuerde este mapa que ya lo habíamos también visto la semana anterior. El pueblo se encontraba prácticamente a las puertas para pasar el gran río Jordán. Luego de ese río se encontraba la gran ciudad de Jericó con sus murallas. Ahora bien, antes de ingresar a esta disposición, Josué dice en el verso número 12, luego de darle esta primera directriz a los oficiales, manda, dice la Escritura en el verso número 12, también habló Josué a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés. Ahora, aquí vamos a cambiar la temática y vamos a sacar una gran aplicación espiritual para nuestras vidas. Dice la Biblia, verso 12, léalo conmigo. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Ahora bien, ¿qué palabra fue la que les dio Moisés a los rubenitas, es decir, a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad, que eran los gaditas, y a Manasés? Para ello, acompáñenme por favor al libro de Números, capítulo 32, y encontremos la hilación de qué es lo que está tratando de decirnos la palabra en Josué capítulo 1. Números, el cuarto libro de la Escritura, capítulo número 32. Amén. ¿Lo encontró? No pierda Josué para poder nuevamente retomar el estudio. Números capítulo 32. Los hijos de Rubén, recuerde que es la tribu en sí misma, y los hijos de Gad, o los gaditas, tenían una inmensa muchedumbre, dice ahí, ¿de qué? De ganado. Y vieron la tierra de Jazer, y también dice que vieron la tierra de Galaad. Y les pareció el país lugar de ganado. Ahora, entendamos eso. Esas tierras, ese territorio de los que los rubenitas, los gaditas, y más adelante también va a hablar de la media tribu, la mitad de la tribu de Manasés, si vieron que estaba ubicada al otro lado del gran río Jordán. Ahora, la disposición inicial de Dios era de que ingresen a la tierra de Canaán. Eso era pasando el río Jordán. Pero para ellos, a su apreciación, dijeron: esta tierra, ¿cuál? Verso número 1. La tierra de Jazer y la tierra de Galaad son suficientemente buenas
para sostener a todo nuestro ganado. Es decir, esta tierra se presta como para quedarnos establecidos aquí y aquí hacer de ella un estilo de vida, ya que nuestros ganados tienen cualquier cantidad de pasto para alimentarse. Hay agua por doquier, es decir, es una tierra ideal para aquí establecernos y aquí prosperar. Ahora, la idea no era mala. De hecho, cuando ellos vieron esa tierra, todas las tribus, sí, es decir, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la tribu de Manasés, que tenían gran cantidad de ganado, se pusieron de acuerdo y dijeron: nos parece muy bien este territorio para vivir. Pero estaba la palabra de Dios, que tenían que entrar a la tierra de Canaán. Esta situación hizo que sucediera algo. Verso número 2. Vinieron, ¿quiénes? Esas tres tribus, o las dos tribus y medias. Vinieron pues los hijos de Gad, los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés. Y también, ¿a quién le hablaron? Al sacerdote Eleazar. Ahora, rescatemos una primera lección que me parece muy importante dentro de la vida cristiana. Usted podría o puede llegar a ver una situación idónea para su diario vivir, para un negocio, para establecer de pronto un hogar, para emprender algo en su vida. Pero lo más importante, por muy bonito que le hayan, sí, diríamos, pintado la película, por muy estratégicamente bien establecido las pautas que le pudieran dar para tomar de pronto la decisión de una carrera, para entablar de pronto un negocio, usted siempre tiene que consultar a su Dios antes de tomar una decisión. Es lo primero que usted tiene que hacer. Usted puede de pronto, o pudieran llegar a decirle: mira, tú tienes dinero, has guardado este capital, mira, aquí están vendiendo esto, ¿qué te parece si lo compras? Mira que aquí vas a obtener grandes ganancias. O por su parte: mira, esa mujer, mira, me ha dicho que tú le gustas, me ha dicho que está interesado en ti, ¿qué te parece si la cortejas? Muchas situaciones pueden darse, de cualquier índole, pero un hijo de Dios no toma decisiones apresuradas. Un hijo de Dios primero consulta con su Dios, por muy bueno que se vea. Y eso, mi amado hermano, fue lo que hicieron la tribu de Gad, la tribu de Manasés y la media tribu de Manasés. Gad, Rubén y Manasés. Vieron el terreno, les pareció fantástico, pero no tomaron la decisión. Tuvieron que irlo a consultar en ese sentido al representante de Dios en ese lugar, que era Moisés, que era así el representante o el profeta de Dios, y también al sacerdote o al sumo sacerdote. La Biblia menciona en el versículo número 2, ya Aarón había muerto y su hijo había heredado su cargo. En ese sentido era Eleazar. Dice el verso 2: vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, es decir, a los jueces de esa nación. ¿A quiénes? Diciendo: a Atarot, Dibón, Jazer, Nimrán, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón. Dice: la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado. Es decir, que le nombraron en detalle todos los lugares que ellos querían poseer. Dice el verso número 4: la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen, ¿qué cosa? Tienen ganado. Verso número 5: por tanto, les dicen ellos, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos. ¿En los ojos de quiénes? De Moisés, Eleazar y los principales en este caso de las tribus. Si hallamos gracia en tus ojos, dese o otórguese esta tierra a tus siervos en heredad o por herencia, y no nos hagas pasar ¿qué dice? El Jordán. Ahora, ¿cuál era la disposición de Dios? Pasar el Jordán. ¿Qué le había dicho Dios a Josué? Pasen el Jordán, porque ustedes van a heredar esa tierra. Mas sin embargo, había una propuesta, y esa propuesta no fue en los tiempos de Josué, fue en los tiempos cuando todavía Moisés estaba con vida. Ahora, ¿cómo termina esto y por qué le hago tanto énfasis? Ya vamos a ver.
Verso número 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Les hace una pregunta. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra? Porque ¿qué les esperaba luego del Jordán? ¿Qué les esperaba? La guerra. Porque esa tierra estaba habitada. Irán, dice, sus hermanos a la guerra, y vosotros se quedaréis aquí. ¿Qué fue lo primero que vio Moisés? Como primera pauta, ¿qué fue lo que vio? Moisés de alguna manera dijo, a ver, ustedes se quieren quedar aquí y no quieren ir a luchar. Él lo vio como un acto de cobardía. Moisés entendió que se querían establecer en ese lugar simplemente como una excusa para no ir a pelear. Ahora, Josué, mi amado hermano, por su parte, si bien es cierto ya, cuando les habla en el capítulo 1, ya tenía claramente la figura, es decir, todo lo que había sucedido, él no se hizo problema. Pero Moisés, como él tuvo que lidiar con el problema de manera inicial, lo primero que pensó es que el pueblo que quería quedarse en este lado del Jordán no quería avanzar al otro lado porque querían huir de la guerra. Es decir, como un acto de cobardía. Mas, sin embargo, ¿cómo reacciona? Sí, acompáñenme en el capítulo 32, pero voy a avanzar un poquito más adelante. En el verso número 18 del mismo capítulo 32 de Números. ¿Cómo reaccionó el pueblo luego de que Moisés le dijo esas palabras? ¿Ya lo encontró? No volveremos, le dice el pueblo, no volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados al Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. ¿Qué es lo que estaba diciendo el pueblo? Mira, danos esta tierra, pero despreocúpate, porque todos los armados para la guerra pasaremos con las demás tribus y ayudaremos a pelear. Y luego de que todos tengan su tierra por heredad, entonces permítenos regresar al otro lado del Jordán y tomar este territorio que es, sí, muy útil para nuestro ganado. Luego de eso, a Moisés le pareció bien el asunto. Pero ¿dónde está la enseñanza? Amado hermano, yo he subtitulado el capítulo 32 y le he puesto, sí, el peligro de la comodidad. Cuando uno ya está debidamente establecido, recuerde, mi amado hermano, la promesa que hizo este pueblo, ¿a quién la hizo? A Moisés. ¿Qué es lo que hace Josué? Vuelva conmigo, por favor, a Josué capítulo número 1, verso número 13. Quiero simplemente quedarme con la primera línea. Acordaos de la palabra, sí, que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Y luego de eso, ¿qué es lo que hace Josué? Le recuerda qué cosa, la promesa que hizo quienes, la tribu de Gad, la tribu de quién, de Rubén, y la media tribu de Manasés. ¿Cuál fue esa promesa? Pasar con sus hermanos el Jordán para ir a la guerra. ¿Por qué Josué hace énfasis en esa promesa? Porque, amado hermano, el hombre por naturaleza, cuando ya se establece y de alguna manera ya diríamos, está acomodado, se olvida de sus responsabilidades.
Es muy notorio, sobre todo en el ámbito espiritual, que cuando el hombre ya ha luchado, o por así decirlo, ha obtenido todos los beneficios, ya tiene casa, ya tiene el sofá de cuero que tanto diríamos, sí, que tanto lo anhelaba, ya tiene el televisor comprado por delante, ya están las películas, ya están todos los aparatos listos. Sí, es de pronto diría muy y de alguna manera conveniente que una vez que está todo radicado y tranquilo, el hombre se acostumbre a vivir una vida sedentaria pero espiritualmente. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando el hombre por lo general ya está acomodado y tranquilo, se olvida de cumplir sus responsabilidades como creyente. Muchos, mi amado hermano, sí, mientras otros salen a pelear, mientras otros salen a orar, mientras otros salen a predicar, mientras otros están aguantando sol, mientras otros están luchando la buena batalla, hay quienes se quedan tras la comodidad de las puertas de su casa y no salen con sus hermanos para ayudarlos a pelear. Se escudan muchas veces, mi amado hermano, en la comodidad del hogar. Se escudan en la sombra de sus patios. Se escudan, mi amado hermano, sí, simplemente en las comodidades de su lugar, dentro de su casa, y no pagan el precio que Dios quiere que paguemos. No por la salvación, sino más bien por nuestra santificación y búsqueda. Josué les dice al pueblo de Manasés, de Gad y de Rubén: acuérdense, ustedes ya tienen heredad, pero no porque la tengan se van a olvidar de sus hermanos que todavía tienen que luchar por ella. Usted podría decir: hermano, yo ya me sé la Biblia, y está bien, le felicito que se la sepa, pero ¿qué hay de aquel que no la sabe? ¿Por qué? Sí, esa lucha que usted tuvo en su debido momento para obtener sabiduría, ahora también lucha para aquel hermano que no tiene la misma capacidad que usted, la pueda obtener usted, quitándose el tiempo ahora que lo tiene y dedicándoselo a su hermano. ¿Por qué no pagar juntamente con los más débiles el precio para que ellos también puedan alcanzar el nivel espiritual, sí, o el entendimiento y la sabiduría que Dios quiere que ellos también tengan? ¿Cuántas veces, mi amado hermano, sí, vuelvo y repito, sí, muchos nos quedamos tras nuestras casas mientras son pocos los que salen a guerrear día a día, sí, para obtener las victorias en el Señor? No podemos refugiarnos, no podemos quedarnos incómodamente en nuestra heredad mientras otros están batallando, mientras otros están guerreando. No podemos bajar la intensidad de la oración y de la búsqueda, mientras hay una guerra que se está todavía llevando a cabo, no solamente en los cielos, sino también en esta tierra. Recuerde que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y es necesario entender que Él no devora lo que ya tiene en sus fauces. Él está presto para devorar, sí, a los hijos de Dios que perseveran y pelean día a día sus batallas espirituales. Usted tiene que entender que si Dios le ha dado la facultad de hablar, la facultad, mi amado hermano, de tener sus 5 sentidos, no puede quedarse en casa, no puede, amado hermano, cómodamente ver que otros paguen un precio y usted no pagarlo. Es necesario, mi querido hermano, como lo dice la Escritura en el capítulo, acompáñeme por favor, en el libro de Números, que es el texto que estamos leyendo para reforzar la enseñanza de Josué, capítulo 32, verso número 7. ¿Qué pasaría si yo no salgo a guerrear? ¿Qué pasaría si yo no me uno con mis hermanos que están en la trinchera juntamente buscando o queriendo buscar la voluntad de Dios? Verso 7, miren lo que les dice Moisés. Recuerda el verso 6, lo leo nuevamente para leer el verso 7. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, diciéndoles: irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis, ¿qué cosa? Aquí, es decir, cómodos ya con la bendición de tener la tierra por heredad. Verso 7, léalo. ¿Por qué, dice ahí, desanimáis a quiénes?
A los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado ¿quién? Mira lo que provocas con la ociosidad o la comodidad del hogar. ¿O es que acaso cuando alguien viene, sí, de manera inicial a los pies de Cristo, mire que viene enamorado? Cuando alguien viene, sí, diríamos de manera temprana al Señor, está ilusionado con Cristo, está de alguna manera, lo quiere dar todo. Pero todo es que se establece en la iglesia, todo es que comienza ya a ser vida de culto y comienza a ver que, sí, que el escenario donde él se está desenvolviendo como cristiano no es, o por lo menos, sí, no ha sido como se le ha pintado. ¿Cuántas veces le decimos cuando salimos a evangelizar a los hermanos? Vamos a ir a la iglesia, hermano, que ahí está la presencia de Dios. Y el hermano dice, de verdad, sí, venga, y el hermano viene y, oh sorpresa, el que lo invitó no está. El que lo animó, que le dijo, venga, que hay tiempo de oración, hay tiempo de vigilia, hay tiempo de ayuno, nunca aparece ni en la vigilia ni en el ayuno. ¿Le ha pasado acaso eso? ¿Ha experimentado de pronto situaciones como esta? Y Moisés le dice a estas tres tribus, cuidado, porque si ustedes se quedan cómodamente en la heredad, van a hacer algo inicial con el pueblo que quiere luchar, que quiere guerrear. ¿Qué cosa es? Desanimarlo. Lea el verso 7. ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado? ¿Quién? Es lo primero que pasa. Porque si tú invitas a alguien y luego tú te quedas en casa y el hermano nuevo viene, lo primero que dice, ¿y el que me invitó dónde está? Me ha mentido, va a decir él. Él dijo que aquí sí, se buscaba de Dios, pero oh sorpresa, el que me invitó no está. El que dice que, ¿verdad?, que me ha invitado a evangelizar, cuando él viene y ve a su alrededor, no está tampoco. Y ese hermano nuevo, o por así decirlo, ese hermano débil, porque no solamente puedo limitarlo a los nuevos, sino también a los hermanos débiles en la fe, al ver que los supuestamente, entre comillas, fuertes, se desalientan o se quedan en otras actividades, automáticamente, ¿qué hacen los débiles? Dicen, dice, si el hermano que es fuerte no viene, ¿qué voy a venir yo a predicar? Y se desanima. Amado hermano, ¿cuántos años tienes en el cristianismo? ¿Cuántos años tienen? Bueno, se escapan o se salvan los nuevos. Pero aquellos que ya no son tan nuevos, aquellos que ya tienen un largo historial cristiano y todavía están luchando entre que si sale o no sale a evangelizar, entre que si voy a orar o no voy a orar, entre que si leo la Biblia o no la leo. En tu casa tú tienes gente débil. Si en casa nunca te ve tu hijo orando, es decir, saliendo para la guerra o batallando, pregunto, el débil que es tu hijo o tu hija, ¿tú crees que va a orar contigo? ¿O tú crees que él va a orar por sí solo? Si nunca te ve a ti en la trinchera de oración, si nunca te ve con la Biblia en tu casa, ¿tú crees que él va a tener el entusiasmo de querer coger la Biblia? Amados hermanos, esta situación es muy seria. Moisés le dice al pueblo, si ustedes se quedan de este lado del Jordán, ustedes lo primero que van a hacer es a desanimar a los hijos de Israel. Van a desanimar a todo un pueblo. Verso número 8, perdón. Así, y les recuerda Moisés, así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades, Barnea, para que viesen la tierra. Y eso refiriéndose a los 12 espías que entraron de manera inicial a la tierra de Canaán. Ellos ingresaron, vieron a los gigantes, regresaron y desanimaron a toda la nación. Y eso les costó un precio muy alto. 40 años de vagar en el desierto. Entendiendo esta parte, retornemos a Josué nuevamente. Versículo número 13. Ahora sí, dice el Señor en el verso 13, y ahora usted lo tiene un poquito más claro. Acordaos, le dice Josué al pueblo, de la palabra
que Moisés, siervo de Jehová, te mandó diciendo: Jehová vuestro Dios, óyelo bien, os ha dado ya. Ellos ya tenían ¿qué cosa? Ellos ya tenían reposo. Y os ha dado esta tierra. ¿Cuántos están disfrutando ya del reposo de Dios? Tu hogar que estaba hecho pedazos, ¿a cuántos el Señor ya se lo ha restaurado? Aquellos que no tenían antes empleo, ¿cuánto Dios ya les dio empleo? Aquellos que estaban enfermos y débiles, que siempre estaban pidiendo fuerzas, y ahora en el Señor ya tienen las fuerzas, ya tienen lo que tanto Dios les ha, si ustedes tanto le han pedido a Él ya se los ha dado. ¿Cuántos ya están así? No digo todos, porque algunos que están todavía batallando estas partes, pero ¿cuántos ya han podido disfrutar de las bendiciones de Dios? Para aquellos que ya han saboreado esto, para aquellos que ya de alguna manera han podido decir: Señor, sí, ahora ya me veo estable, ya no me veo inestable, ya me veo en ti con sabiduría, me veo con un marido que camina conmigo, con una mujer que camina conmigo a la iglesia. Ahora, Dios, en casa parece que ha pasado la gran turbulencia y ahora Dios está reinando. Para ellos está hablando el Señor y les dice: acordaos, dice el Señor, verso 13, de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados, es decir, todos sus frutos, quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les... ¿A qué nos manda el Señor? Vivías una vida de infierno en tu matrimonio, ya Cristo vino a tu matrimonio, ya le dio paz a tu casa. Ahora, ¿qué te toca? Recuerda, amado hermano, la gran primicia de la bendición de Dios que recibimos de Él. De gracia recibisteis, sí, da de gracia. ¿Cuánto le pagaste al Señor para que la felicidad entre a tu casa? ¿Qué cheque le hiciste? ¿Qué cantidad le pusiste? Ninguna. ¿Cuánto pagaste, sí, para que tu esposo tuviera un empleo? Nada. El Señor abrió puertas. El Señor fue el que peleó tu batalla. El Señor fue el que te ayudó y te sacó de ese problema. Acuérdate, fue Dios el que puso su poder, puso su gracia en tu rostro y te dio la victoria. Acuérdate de las bendiciones que Dios te ha dado. No miras la bendición de manera financiera, pero ve la paz que tienes ahora o con la que puedes ahora caminar. Eso no tiene precio, mi querido hermano. Y el Señor nos dice, te dice a ti, me dice a mí: ya tienes todo esto. Ahora los que se han fortalecido, los fuertes, los valientes, tienen que salir a la guerra. Para ayudar a quienes, a sus, ¿qué dice? A sus hermanos. Ay, hermano, pero que yo ya estoy bien y voy a estar buscando a estas alturas. Sí, mi querido hermano, porque si no lo haces, puedes desanimar a tus hermanos. Acuérdate lo que Moisés le dijo al pueblo, a la tribu de Gad, Rubén y Manasés. Porque si no lo haces, sí, puedes desanimar a toda, sí, la nación. La Escritura nos dice en el versículo número 14, en la parte final: mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis, ¿de qué manera? Armados. Es decir, cuidado, vayas a pretender, si está bien, entiendo el mensaje, pastor, pero voy a pasar, pero con desánimo. Voy a venir, pero que predique el otro. Ya, ahí está mi presencia como para que haga ahí respaldo. Dale. No es así. Tienes que pasar, ¿de qué manera? Es decir, sí, preparado para tú salir a la guerra. Ya está bien, aquí estamos toditos, ¿no? Y ahora, sí, ahí haciendo sombra nomás a los débiles. No, hermano, tomando la batuta. Para que los débiles aprendan de los fuertes. Lo que te estoy diciendo, lo que el Señor te está tratando de decir, es que nuestra labor en Cristo no termina nunca.
Mientras hay vida en el creyente, hay espíritu para seguir trabajando, hay aliento para seguir batallando, hay fuerza para seguir dándole guerra al enemigo de nuestras almas. Un creyente no está con vida, amado hermano, para hacerle sombra a nadie, sino más bien para él ser sombra de los demás, pero con la sombra de Cristo, bajo su propia vida. Los valientes y los fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos. Prácticamente, ¿sabe a dónde los estamos poniendo? A la punta, a la cabeza. Adelante los ponía, no atrás. Y les ayudaréis. Verso 15, avancemos en esta otra parte. Josué, cuando le da las instrucciones, adicionalmente les dice: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos, como dice ahí, vosotros. Es decir, hermano, ¿y hasta qué tiempo debo de pelear? ¿Hasta qué tiempo debo de guerrear? ¿Hasta qué tiempo debo de ser colaborador y trabajador para el Señor? Hasta que vuestros hermanos también tengan el mismo nivel que tú, o por lo menos hayan experimentado las mismas bendiciones que tú experimentaste. Dice el Señor en el verso 15: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Y esto fue así, mi querido hermano. Moisés no les había mentido. Como Moisés es un prototipo de Cristo, Jesús también nos dice lo mismo. Mientras estemos como peregrinos y extranjeros en este mundo, nuestra labor aquí es la de trabajar. Porque cuando aquí se haya acabado nuestro propósito en Dios, entonces allá en el cielo obtendremos la tierra por heredad también, o en este caso el cielo por heredad. ¿Estas tribus recibieron lo que se les había prometido? ¡Claro que sí! Porque en Dios toda obra no queda sin recompensa. Más bien el Señor dice que Él es bien y justo para recompensar a cada uno según haya sido nuestra obra. Mira lo que sucedió a este pueblo. En Josué capítulo 22, acompáñame por favor. Josué capítulo 22. Verso 1 al 6. Cuando ellos ayudaron a su pueblo y estuvieron en cada batalla, y luego de haber obtenido todo, mira lo que acontece. Verso 1 al 6. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad, dice ahí, ¿a qué? Regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Pero ¿cuándo, mi amado hermano? Cuando hubieron obedecido y ayudado a sus hermanos a que ellos también obtengan la bendición que Dios a ellos ya les había dado. Solo así, mi amado hermano, se puede, diríamos, delante de Dios, se puede agradar al Señor. Pero eso sí, recordando que cuando no es tiempo de guerra, usted tiene que estar con mucho cuidado de no fracasar en los tiempos de bonanza.
Amado hermano, yo le dije a usted que yo había subtitulado el libro de Números, capítulo número 32, del 1 en adelante que hemos leído, como el peligro de la comodidad. Hay un hombre, ¿sí?, que sufrió a consecuencia de la comodidad. La Biblia nos narra la vida de un hombre que luego de que se acomodó con todas las bendiciones que Dios le había dado, pero en tiempo de guerra se quedó en casa, le salió un alto precio, sí, en este caso su comodidad y relajación. ¿De quién estoy hablando? Acompáñeme a la segunda carta de Samuel y terminemos con este ejemplo. Capítulo número 11. Segunda de Samuel, capítulo número 11. Es que el estar cómodo puede ser muy riesgoso, aún para aquel que dice que está firme. Por eso es que el Señor nos manda y nos dice que aquel que piense estar firme, ¿sí?, mire o tenga cuidado en no caer. Samuel, segunda de Samuel, capítulo 11. Solo voy a leer el verso número 1 y 2. Ya los acontecimientos usted los ha de recordar. Aconteció, ponga el asunto a estas palabras, al año siguiente. Ahora, ¿qué es lo que había pasado un año antes? David había salido a guerrear contra los amonitas. Sí, David había salido a la guerra todo el año pasado, e inclusive, sí, aún frente a los sirios. Es decir, que David venía de una larga jornada de batallas, pero también de victorias. Cuando llegó el siguiente año, algo pasó. Verso 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo, óigalo bien, que salen los reyes a la guerra. ¿Qué pasó con David? David envió ¿a quién? A Joab. ¿Quién era Joab? El general del ejército. Es decir, que él dijo, bueno, ya peleé el año pasado, estoy cansado. Este año yo sé que es tiempo de guerra, yo sé que es tiempo de salir a evangelizar, yo sé que es tiempo de venir a predicar la palabra, sé que es tiempo de venir a los cultos para aprender de ella, y yo sé que es tiempo ¿para qué? Para orar por las noches, sé que es tiempo de ayunar, sé que es tiempo de las cosas de Dios, pero estoy cansado, hermano. ¿Cuántos se quedan así en casa? ¿Y por qué no vino? Es que estoy cansado. Amados hermanos, David al siguiente año ya no quiso ir a la guerra. Excusas ha de haber tenido muchas, se lo aseguro. Pero envió ¿a quién? A su general, Juan. Y con él, con Juan, mandó también ¿a quién? A sus siervos. Y mire, y mandó a todo Israel. Pero él se quedó. Y dice la Biblia, y destruyeron a los amonitas. ¿Quiénes los destruyeron? Joab, los siervos de David y todo el pueblo de Israel. Y sitiaron a Rabá. Pero David, como estaba cansado del año de guerra anterior, dice la Biblia que se quedó en Jerusalén. Amén. Verso 2. Y sucedió, recuerda, toma asunto, al caer la tarde, que se levantó David, y mire, la palabra de Dios nada lo pone al azar. Se levantó David, ¿de qué cosa? De la comodidad de su lecho. Es decir, se levantó de la cama. ¿A qué hora se levantó de la cama? ¿Qué dice ahí? En la tarde. ¿Verdad? ¿A cuánto les agarra esa flojera? Vamos a predicar. Como que tengo sueño, dice la gente. Ya es la hora del culto. No, anda tú que estoy cansado. Un poquito más. Oye, pero mira que hay que salir. Las almas, ¿cómo van a venir a Cristo si no hay quien les predique? Dice la palabra. ¿Verdad que sí? ¿Cómo recibirán el mensaje si no hay quien les predique? Y David, dice la Escritura, se levantó de su lecho, recuerda, a la caída de la tarde.
y se paseaba. Oye, que no hay nada más lindo que estar en la comodidad del hogar. Dice ahí, y se paseaba sobre la terraza o el terrado. ¿De qué lugar? De la casa real. Estaba cómodamente, mientras el pueblo de él estaba, ¿en dónde estaba? Estaba en la guerra. Ahora, ¿qué desenlace tiene todo eso? Usted léalo en su casa. Este hombre cae en pecado porque estando en la comodidad de la terraza, luego de haber dormido largamente, se asomó por la terraza y vio una mujer desnuda bañándose. Y cuando la ve, le agradó tanto que la mandó a llamar. Se acostó con ella, sí, e inclusive le hizo un hijo. Y esta mujer era casada con uno de los soldados principales que estaba en la guerra. Eso a este hombre le costó la paz de su hogar. Y de ahí en adelante David nunca más volvió a ser el mismo. Y en pocas palabras, ¿sabe por qué? Por flojo. Porque debiendo estar con sus hermanos, ayudándoles en la guerra, prefirió quedarse en la comodidad de la casa real, acostado en sus asuntos, pero no en los negocios de nuestro Padre Celestial, en lo que nos conviene estar, por cierto. Porque así lo dijo nuestro Señor Jesús. Amados hermanos, extraigamos esta lección de vida. Si acaso otros asuntos te han hecho desplazar lo más importante, déjame decirte que un creyente debe de tener prioridades espirituales. Y debes de entender que por cada vez que tú te quedas holgazoneando o de pronto trabajando, pero sin haber organizado bien tus metas espirituales, estás afectando a los débiles del cuerpo de Cristo. Aún en el cuerpo hay partes débiles, ¿sí lo sabías? Recuerda que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sí? La cara puede aguantarte un golpe, es fuerte, tiene huesos, pero si tú hincas un ojo, el ojo no tiene protección, puedes inclusive dejarlo ciego. ¿Acaso no será mejor que alguien fuerte proteja el ojo para que cuando venga el enemigo a confrontarte, el fuerte aguante el golpe y pueda salvar el ojo? ¿Qué haría si un hermano débil sale a predicar y se confronta con alguien que no practica nuestra fe y lo está haciendo pedazos? Y tú que sabes la Biblia, estás durmiendo y estás dejando que tu hermano débil pase por angustia. Y aquí te jactas, es que yo soy de la Biblia. Saca a relucir lo que sabes realmente donde se necesita. ¿Sí me estás entendiendo? Esta lección, mi amado hermano, debe de ser tomada muy en serio por aquellos que ya tienen reposo, por aquellos que ya Dios les ha dado sabiduría, por aquellos que ya Dios les ha dado de gracia con su espíritu, sus dones. Saben que tienen los dones, saben que son usados por Dios, pero son, amados hermanos, sí, prácticamente ociosos espirituales porque no salen a dar lo que el Señor les dio. Y dejan a los débiles por delante. Y el enemigo, obviamente, aprovechándose de la debilidad de los débiles, los aparta, los desanima y luego tú te jactas sobre ellos. Si te quieres jactar, jáctate, pero en el fruto que Dios quiere dar. Sale al frente, anda adelante, sale armado, sí, y cuida de los débiles, porque el Señor, aún de nuestros hermanos más pequeños, nos va a pedir cuenta, al igual como lo hizo con Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Iglesia, fuertes, ¿dónde están nuestros hermanos también? Amados hermanos, una gran responsabilidad tenemos delante de Dios. No nos olvidemos de ello, porque el Señor, recuerda, que es, sí, galardonador de aquellos que realmente le buscan. Amén. La gloria sea para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo.